Comienza hoy la fiesta popular más grande del país. Se realiza esta noche el desfile inaugural del Carnaval 2026 y nos vamos justamente con información al respecto a la principal avenida. Allí está Roberto Riolfo. Buen mediodía, Robert. Adelante, feliz carnaval. Buen mediodía, y lo que ya empezó antes del carnaval es tu cumpleaños. Espero que hayas arrancado muy bien. Gracias, Robert. Sí, muy bien. Privilegiada. Muchas gracias. No era secreto, ¿no? Se podía decir que estás todo blanqueado con respecto al cumpleaños. Todo legal, todo para festejar. Total. Hoy. ¿Qué día? Se te coincide tu cumpleaños. Mirá que qué sé que lo festejo disfrutas me mucho, tocó. con la familia. Exacto. Y mirá qué festejo hoy de noche vas a estar. Aparte de estar conduciendo el informativo, ahora vas a estar de noche también. Sí, en el carnaval, en el desfile inaugural. Realmente un día, Rosario, lindo, que muchos te envidiamos. Con un gran equipo, claro que sí. Exactamente, con un gran equipo. Por ahí también está Lucía. Y bueno, y por acá estoy, claro, a las 7:30 empieza el carnaval, 7:30 de la tarde. Estamos en la principal avenida. Estamos en el lugar de la llegada, porque el desfile arranca, como siempre, de Plaza Independencia y va a llegar hasta aquí, hasta Plaza Cagancha, donde algunos conjuntos hacen o un poquito la despedida. Los podemos disfrutar en la pantalla de BTV con la producción, por supuesto, de Tenfield. Yo estoy, para conocer más detalles, con Eduardo Ravelino. Él tiene un cargo que no queda muy claro, prefiero que lo diga él. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Andás bien? Contame. ¿Cómo te presentamos? Bueno, yo soy gerente de festejos y espectáculos de la Intendencia de Montevideo. Siempre lo digo porque es como muy complejo, a veces van como cambiando matices, por eso lo pregunto. Ha cambiado el nombre y bueno, la gente te dice de todas formas, pero es festejos y espectáculos. Exactamente. Bueno, vamos entonces al desfile. ¿Qué tenés para destacar? Se ha trabajado muchísimo para llegar a esta instancia, una avenida que ya está, bueno, ya tiene color hace mucho tiempo, están los palcos, están las sillas llegando, está muy bien decorada. Contame cómo va a ser hoy a partir de las 7:30. Bueno, como siempre, arrancan los invitados. Entre los invitados tenemos grupos internacionales. Hay un grupo que viene de Argentina también que iba a concursar. Son unos parodistas que no llegaron a concursar, pero Daeku los invitó para que desfilaran porque ya tenían todos sus trajes. Así que van a estar con nosotros. Va a estar también un grupo que viene de España, de Castellón, Valencia. Se llaman Moros de Alquería. Es un grupo que ha participado en varios carnavales internacionales con sus características, con el desfile que hacen en su zona, que lo traen a Montevideo porque le llamaba la atención la fama, digamos, entre comillas, que tenía el Carnaval de Montevideo. Ellos nunca habían estado, quedaron encantados con la recorrida por la ciudad. Estoy hablando con ellos y van a desfilar. Porque a veces se habla mucho de las murgas que también surgieron allá en España, en Cádiz, pero bueno, ¿ellos qué propuesta traen los moros? Es totalmente distinto, pero se dedican a desfilar. Bien. Es como una marcha, vestidos como los moros. Hay grupos de moros y de cristianos, ellos son moros. Así que bueno, ya los vamos a ver con una música característica. Y después, por supuesto, que el carro, todo eso es antes del carro. Y no me quiero olvidar, que siempre me olvido, porque cumple 20 años el Museo de Carnaval. Así que este año va a participar con una pancarta diciendo que son ellos y con unos cabezones que se crearon cuando Montevideo fue capital iberoamericana de la cultura en 2013. Sí. Ahora vuelven a usarse esos cabezones para acompañar el desfile. ¿No son cabezudos, son cabezones? En ese caso cabezones porque solo entran las cabezas. Bien. Y antes que me olvide, porque si no me rezongan después, los escenarios populares que son parte de este carnaval también van a tener la instancia del desfile y se van a mostrar también creo que usando los cabezones. Eso es previo al carro, porque el carro tiene toda una característica. Eso, nosotros estamos viendo en imágenes el tema del carro, estuvimos esta mañana por el espacio modelo allí. Contame qué tiene de especial y qué es lo que se quiere decir. Tiene, por supuesto, un significado de peso. Es una alegoría. Exacto. Y se llama Sueño de Candombe. ¿Por qué? Porque hace 70 años la Intendencia de Montevideo creó las llamadas oficiales por Isla de Flores, atravesando los barrios Sur y Palermo, y este año queríamos homenajearlo no solo en las llamadas, sino en todo lo que tiene que ver con el carnaval, el desfile inaugural, el desfile de samba, que es mañana, los corsos barriales, va a estar ese carro, que es una alegoría de un niño abrazado a un tambor y medio en una ensoñación, pensando quién sabe en qué, pero sí en el candombe porque no suelta a su tambor, mirado de cerca por una media luna. Así que viene por ahí
el tema de este año en el carro El de... tambor de fue un elemento de carnaval. muchísima libertad para los negros y aquellos esclavos. Era un momento de juntarse y, bueno, estar entre pares y zafar un poquito de la esclavitud. En el Montevideo colonial, el tambor era un elemento bien importante. Es como lo que simboliza toda esa cultura o lo que aglutina la cultura del candombe, que es patrimonio de la humanidad desde el 2009. Así que mirarle el privilegio que tenemos un patrimonio de la humanidad rodeándonos todos los días. ¿Cuántos conjuntos hoy van a estar desfilando por aquí? Bueno, los que participan oficialmente en el concurso son 40. Van a estar los 40 desfilando después de ese carro, del carro que abre el desfile oficial. Son 40 repartidos en las 5 categorías y en grupos según el orden que tuvieron en el carnaval del año pasado. Tenemos llamadas al comienzo de febrero. Y las llamadas, por supuesto, van a ser el 6 y 7 de febrero por Isla de Flores. Me hablaste del pasar de corsos barriales. Parece bien importante que también los corsos se descentralicen. ¿Por dónde va a haber este año? Bueno, todos los comunales tienen un corso. Algunos este año no van a estar, se van a juntar, pero sí van a estar en los municipios, van a tener muchos corsos. Va a estar publicado por dónde van a pasar. La idea es que el carro los acompañe. Y que además los grupos que acompañan el carro, yo ya hablé, no sé si te mencioné, las matriarcas, Mascarada, que es otro grupo, van a estar también desfilando, y además unos cabezudos, ahí no son cabezones, cabezudos, que pueden ver en 18 de julio, que la propia Intendencia ha estado creando y que ahora los están colocando, Sí. o arreglando un poco el mecanismo, Ya los vemos. porque el mecanismo funcionaba muy bien, pero al traerlos a las columnas que se mueven, hubo que ajustarlos. Esos cabezudos que no van a desfilar, pero sí van a estar en las columnas 18, también la idea es que estén en los barrios, más otra cartelería luminosa. La idea que tenemos en general es que sea una fiesta, y el carnaval, que es una fiesta, bueno, que la gente lo tome como una fiesta, además de un espectáculo. Estamos acostumbrados a ir a ver el espectáculo. Bueno, los invito a que participen de los corsos, participen de este desfile, participen de los tablados. Exactamente, esa es la esencia del carnaval, ser uno, así fueron los primeros, es ser protagonista la gente, esa es la idea, volver un poco a la esencia que siempre hace falta cuando los tiempos son un poquito a veces revueltos, hay que volver a la esencia. Eduardo, sí. Antes de despedirme, no se olviden que esto empieza hoy, pero mañana sigue en el mismo lugar con el desfile de samba. Bien. Y ahí van a haber ocho escuelas de samba con sus carros pasando también por 18. Mañana que arranca. Y a la misma hora, 7:30, con las mismas características, los esperamos también hoy y mañana. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio. Habíamos hablado que íbamos a cantar, pero yo para las letras soy muy malo. Sos bastante Y malo. ahora me agarraste justo pensando... Colombina de Jaime. Colombina. Colombina de Jaime. ¿A quién no le pasó? ¿A qué Exacto, murguista no ¿A le qué pasó que la murguista? colombista lo miraba? Y Exacto. cuando volvió con la cara limpia ya no era lo mismo. Lo miró por la la miró Ya por no la era lo- bañadera, no era lo o si no mismo. también con ese desdén, ¿no? Que le dijo... ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Claro. Dijo Gracias. el murguista a la muchacha, que lo miró con su mirada indiferente. Gracias a ustedes y feliz carnaval. Feliz carnaval y gracias por todo. A ustedes. Adelante Rosario, equipo, Lucía, todos por allí, estamos muy felices, nos encanta el carnaval, felices de que esté en la pantalla de BTV, felices que va a estar por Antel TV y con la gran producción de Tenfield y todos ustedes allí también trabajando esta noche. Adelante y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Robert. Feliz carnaval para todos ustedes también. Gracias. Bueno, a Bueno, propósito eso. de lo que será una fiesta esta noche, ya lo Sin dijo dudas. Robert, en la pantalla de BTA. Seguir disfrutando, Robert, y tirate unos pasos ahí antes de que empiece el Sí. desfile, que vos también sos gran carnaval. Claro que sí. Exactamente. ¿Cómo no? Donald Trump anunció un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia. El mandatario dijo que es fantástico para Estados Unidos y le da todo lo que quería, especialmente en temas de seguridad nacional e internacional, según expresó el mandatario. Lo repasamos a continuación en el siguiente compacto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un principio de acuerdo sobre Groenlandia que dijo será muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN, y suspendió así la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra 8 países europeos que hicieron maniobras militares en la isla. En una publicación en su red social, Trump anunció asimismo conversaciones adicionales sobre la construcción de la llamada Cúpula Dorada, un nuevo sistema de defensa antimisiles de gran
gran escala que, según él, estaría desplegado en gran parte de Groenlandia para neutralizar misiles que puedan venir de Rusia o China. Donald Trump inaugura este jueves la Junta de la Paz, presidida por él mismo, con la que amenaza a la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos presenta en Davos un club que suma socios y negativas y que aspira a ir más allá del propósito inicial de afianzar la tregua de paz en Gaza. El nuevo organismo será presidido por el propio Trump de forma vitalicia. Solo él puede invitar o expulsar integrantes y los países que quieran ser miembros permanentes deberán pagar $1.000 millones. Al menos 60 líderes mundiales fueron invitados, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el bielorruso Alexander Lukashenko, el rey Mohammed VI de Marruecos y el rey Abdalá de Jordania. En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, así como Putin, ya aceptaron la invitación para integrarse a este Consejo de Paz. En cambio, Francia, Noruega y Suecia rechazaron abiertamente incorporarse al mismo, al considerar que busca socavar el mandato de Naciones Unidas y el multilateralismo. El régimen venezolano liberó esta madrugada a Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González Urrutia. A Tudares lo detuvieron el 7 de enero del año pasado, 3 días antes de la investidura de Nicolás Maduro. La situación en Irán mantiene en vilo al mundo tras protestas violentamente reprimidas y la amenaza de Estados Unidos a las autoridades de este país. La televisión estatal difundió declaraciones del Ministerio del Interior y de la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, el organismo oficial que atiende a familias de fallecidos en conflictos bélicos, en las que se aseguraba que 3.117 personas habían muerto. Sin embargo, la agencia de noticias de activistas por derechos humanos, con sede en Estados Unidos, reportó este jueves que el número de muertos era de al menos 4.900 y se temía que hubiera muchos más. Y tras los cambios anunciados por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el IRPF y el IAS, es que recibimos a Federico Comesaña para que nos aclare y nos dé los principales lineamientos de estas modificaciones. Fede, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, hay mucha confusión Exigimos una en torno a esto. Sin duda. A ver, vamos a explicar de cero. Bien. ¿Cómo funciona el IRPF, no? Recordemos un poco ese cálculo de escala progresiva que, si bien lo aplicamos todos los años, es probable que la mayoría de la gente no lo tenga presente. ¿Cómo es que funciona? Bueno, imaginemos que tenemos una pared del piso al techo y tenemos que apilar cosas una encima de la otra, y ese es nuestro salario. Lo que pasa, el IRPF, para calcular el impuesto, lo que hace es, va poniendo estanterías en el medio de la pared, y por lo que entra en cada estantería le cobra un porcentaje distinto, pero solamente por lo que entra dentro de esa estantería. Al trabajador lo que le interesa sobre todo es, bueno, qué porcentajes me va a aplicar a cada tramo de la pared, pero también cuál es la altura que va a tener cada estantería, porque va a determinar qué tanto de mi sueldo cae ahí y qué tanto cae en otro porcentaje. Bueno, eso es lo que hoy entra en juego con este ajuste, que es el ajuste de la base de contribución y prestación, que es lo que define la altura de esas estanterías. Por lo primero que uno gana, es decir, lo que se apoya en el piso, sí. Bueno, uno no paga IRPF, la tasa es 0%. Después, por la siguiente monto, ahí entra la primera estantería y lo que apoyamos encima, se le paga un 10%, la segunda estantería un 15%, un 24%, un 25%, un 27%, un 31%, un 36%. Esa es la progresión del IRPF. Bueno, el tema es cuánto se ajusta a la altura. ¿Por qué? Porque si mi sueldo se mantuviera estable, una economía sin inflación, lo normal sería que la estantería siempre estuviera en el mismo lugar. Sí. Pero como los sueldos aumentan, claro, hay que ver qué tanto el gobierno captura en impuestos de ese aumento de sueldo que todos tenemos todos los años, por ajustes, por consejo de salarios o por la propia dinámica de la evolución de la carrera de cada uno. Pero yendo a ese ajuste anual, el tema es, bueno, ¿qué es lo que tiene que ajustar la estantería? La primera parte del aumento de sueldo del trabajador tiene que ver con que no es que gane más, es decir, no es que pague más, sino que tiene que ver con que el salario que tiene que pagar
perciba más y tenga más poder de compra. Porque en una economía inflacionaria las cosas cuestan más. Entonces, una parte del aumento salarial se va en pagar el aumento del costo de vida. Bueno, la ley que regula el IRPF ya determina un piso para el aumento de la estantería cada año, que es lo que sube el IPC. Es decir, la estantería tiene que subir y me tiene que permitir pagar 0, después pagar 10, después pagar 15, por cada vez un tramo mayor, que lo que haga es compensar el aumento de los precios. Es decir, aumentan los precios y no por eso, por ese aumento de precios, tengo que pagar más IRPF, claro, un porcentaje mayor de mi salario. Eso está asegurado y eso el gobierno lo respeta porque está en la ley y dice, bueno, la base de prestación y contribución aumenta por IPC. La discusión está por el otro tramo del aumento salarial, que es lo que corresponde a la ganancia de poder de compra. Gano más poder de compra, todos los salarios suben un poco más que los precios. Bueno, ¿qué tiene que hacer el IRPF? Tiene que gravar un poco más ese aumento porque en definitiva ese trabajador está ganando mejor, está ganando más y por lo tanto en una lógica de que pague más el que gana más, está ganando un poco más. Entonces tiene que pagar un poco más o no. O la estantería tiene que subir también eso, que es el aumento del poder de compra, que en promedio subieron los salarios, tiene que subir eso y hacer que, bueno, que los trabajadores en definitiva paguen un poco menos de IRPF en relación al salario que tienen. Bueno, esa es la discusión que hay hoy en día. Estamos en una discusión que es absolutamente marginal y absolutamente técnica de cómo es que sube, que baja. El gobierno anterior, la coalición del gobierno anterior, lo que decía era el IRPF tiene que subir, la base de prestación y contribución, la estantería tiene que subir lo que aumenta el salario promedio. Que eso es algo que la propia ley contempla, dice, o va a subir, o el gobierno tiene que elegir cada año si sube por IPC o sube por índice medio de salario. Si sube por precios o sube por salarios, más o menos un 20%. Eso está contemplado. Entonces, lo que decía el gobierno anterior es, tiene que subir por salarios. Es decir, no tiene que el gobierno sacarle tajada, cobrarle impuestos adicionales a esa ganancia de poder de compra que tienen los trabajadores. El gobierno actual, tanto en las administraciones anteriores como en la actual, lo que dice es no. Si alguien gana más en poder de compra, tiene que pagar un poco más de IRPF, la estantería tiene que subir, pero solamente para compensar la suba de los precios. Y en este caso, un poquito más, dice el gobierno, porque la suba de precios de 2025 fue excepcionalmente baja, estábamos en una suba de precios de un 3,6%, el año que viene, o sea, ya 2026, se espera una suba de 4,5%, entonces lo que dice el gobierno es, bueno, vamos a subir un 20% más del IPC y eso lleva a este 4,4 del que se está hablando hoy en día de la suba de la base de prestación y contribuciones. Hasta ahí la explicación del tema. Obviamente que esto, desde la oposición, se dice, bueno, en realidad acá lo que está haciendo el gobierno se está apropiando una parte del aumento del salario real en impuestos. Esto tendría que haber sido por índice medio de salario. El gobierno dice, bueno, no, técnicamente está mejor hacerlo así porque es un al hacerlo por salarios se genera un cierto vicio en el sentido de que cuando el salario real aumenta, eso favorece a los trabajadores, le saca menos recursos a los trabajadores, pero si el salario real baja, lo que termina pasando es que termina ajustándose el IRPF por encima y entonces perjudica a los trabajadores en el momento en que menos tienen. Hay argumentos de los dos lados. Sí. El gran problema que tiene el gobierno hoy es que en estas pequeñas decisiones donde hay una cuota de discrecionalidad, está fallando siempre para un mismo lado, que es para el lado de mayor recaudación. En todos los casos, a ver, veamos el tema FONASA, por ejemplo, la devolución del FONASA. Bueno, los criterios tenían sentido que maneja el gobierno, pero lo que implica que la clase media alta va a tener que pagar más.
¿Este cambio de criterio tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Es consistente con la historia del frente? Es consistente. Ahora, implica que la clase media va a pagar un poco más. Claro. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el impuesto TEMU. Los uruguayos habían encontrado cierto mecanismo para comprar un poco más barato, el gobierno captura una parte. Pasó con el aumento de 56% en el precio de la carga de vehículos eléctricos en vía pública y la eliminación de buena parte de los beneficios que tenían los vehículos eléctricos. Muchos uruguayos encontraron ahí, de clase media, una forma de gastar menos en movilidad y también el gobierno captura una parte de eso. Con lo cual, en estas pequeñas cosas donde el gobierno en cada una de ellas puede tener razón, pero en la acumulación de ellas genera cierto malestar porque implica un aumento del gasto, sobre todo a nivel impositivo o a nivel tarifario, en hogares de clase media y media alta. Que eso obedece a un escenario en el cual el gobierno necesita maximizar recursos porque tiene un escenario fiscal relativamente complicado, con una economía que además crece muy poco y una inflación que baja más de lo previsto, y eso también complica las finanzas públicas, pero sí, está arriesgando cierto capital social y está generando un principio de malestar en un sector que, si bien en número no es el mayoritario dentro de la población, sí resulta relevante a la hora de instalar un clima y una cierta estado de opinión. Esto previendo que a fin de año entonces se acerque más a un 4 o 4,2 que comentaste la inflación. Sí, la inflación se espera más en un entorno de un 4,5 pensando en mediano y largo plazo, muy alineada a la meta del Banco Central. Esta inflación del 3,6 es absolutamente circunstancial, alimentada sobre todo por un dólar muy pero muy bajo que sigue bajando y no encuentra piso en una situación internacional donde el dólar se debilita mucho y donde las últimas declaraciones de Donald Trump tampoco ayudan en la dirección de fortalecer el billete verde. Y sí, Uruguay le toca pilotear esto, no solo desde el terreno fiscal, donde la inflación baja afecta, sino también desde la competitividad, pero sobre todo la rentabilidad de un sector exportador, que muchos de ellos ya vendieron mercadería a una determinada cotización del dólar, la van a terminar cobrando a otra, cuando la pasen a pesos. Eso implica que a la hora de pagar sueldos, impuestos y un montón de cuestiones, quizás no le rindan tanto como esperaban. Bueno, Fede, clarito, más que claro ha sido con los conceptos, por lo menos para sacar esas confusiones que a uno se les generan, sobre todo al hacer las cuentas. Así que muchas gracias por ahí. Por favor, que pasen lindo y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Fede. Hacemos una nueva pausa, volvemos enseguida.